Hola, buenos días a todos. Gracias por conectaros a este nuevo webinar. Hoy hablaremos de SPA con Web Components. Antes de comenzar, os resumo brevemente la dinámica del webinar. Estáis todos conectados en modo solo escucha, pero tenemos el apartado de preguntas en el panel, desde donde podéis enviar todas las preguntas que os surjan durante la sesión y yo se las iré trasladando al ponente. La duración aproximada del webinar será de 1 hora. Además, también comentaros que la sesión está siendo grabada y si por un casual no podéis permanecer la sesión completa, no os preocupéis, que unas horas después de finalizar el webinar se generará un email automático y se os remitirá el vídeo con la grabación. Y dicho esto, hoy contamos con Miguel Ángel Álvarez de Escuela IT, que es un ponente habitual. Muchos de vosotros seguro que ya lo conocéis porque ha participado en bastantes webinars con nosotros y hemos aprendido bastante sobre programación. Y hoy pues, nos hablará de SPA, Single Page Application con Web Components. Y nada, Miguel Ángel, no quiero quitarte tiempo. ¿Qué tal? Buenos días. Vale, No se te muy oye, buenas. Miguel Ángel. Sí, sí, ya Hola. ha habido ahí un pequeño lapsus en mi audio. Bueno, nada, que muy bien, todo muy bien por aquí. Encantado de estar aquí con vosotros una vez más, Noelia. Y bueno, pues si está todo listo, pues comenzamos. Sí, lo único comentar a los oyentes que si tienen algún problema con el audio, con el sonido o cualquier cosa, pues que me lo indiquen desde el apartado de preguntas. Y nada, todo tuyo, Miguel Ángel. Vale, pues muy bien. Hola, muy buenas y bienvenidos a ARSYS. Estamos hoy comenzando una sesión en la cual vamos a hablar de Single Page Applications y además vamos a trabajar un poco con Web Components, que es el estándar JavaScript para el desarrollo de componentes o de Custom Elements, elementos personalizados con los cuales podemos extender el HTML. Voy a hacer una presentación muy práctica, pero antes que nada quería aclarar unos conceptos. Bueno, aquí hay una diapositiva simplemente para que sepáis quién soy y vamos a ponernos ya con esta parte de los componentes. Bien, hay que aclarar primero qué son los componentes. Si los componentes son piezas de software que nos permiten pues encapsular de alguna manera pues una funcionalidad y un aspecto de determinados elementos que vamos a ir como colocando en la página. Las librerías o bibliotecas actuales, incluso los frameworks actuales, todos están basados, o bueno, casi todos, la gran mayoría de todas las cosas que están apareciendo en los últimos, ya no sé, a lo mejor 10 años, no es algo nuevo, está todo basado en componentes. ¿Por qué? Pues porque los componentes nos permiten una mejor reutilización del código, nos permiten mejor encapsulación de lo que son las funcionalidades, etcétera. Y bueno, los componentes pues están ahí ya desde hace mucho tiempo y han llegado para quedarse, quiero decir. Todas las librerías estas actuales como React, Vue, Angular, bueno, son framework, y Vue también, pero bueno, me entendéis. Todas están basadas en componentes. Otra de las cosas muy importantes de los componentes es que nos permite una composición, de modo que nosotros podemos tener unos componentes que se apoyan en otros y otros que se apoyan en otros para construir lo que sea en función de, bueno, interfaces de usuario o incluso de aplicaciones. Y hoy vamos a hablar un poco de esta parte, de cómo hacer una aplicación en base a componentes que se ayudan los unos a los otros. Es un poco el concepto de la programación orientada a objetos, pero llevado al mundo de la web, llevado al mundo de las interfaces, y son componentes que colaboran con otros componentes para resolver problemas mayores que al final consiguen ser tan complejos como para resolver todo lo que sería las necesidades de una aplicación completa. Así que podemos tener una aplicación con su cabecera, con su body, luego con su footer. Dentro de la cabecera pues tenemos una caja de búsqueda, una caja para mostrar el usuario y dentro del cuerpo pues a lo mejor tenemos el contenido favorito que sería una side o los comentarios y dentro de los comentarios pues la posibilidad de crear un comentario. Así que unos componentes pueden ir colaborando con otros y hacer una composición para hacer todo lo que sería una aplicación o interfaces de usuario, pues todo lo complejas que queráis. Bien, dentro de lo que hemos hablado de los componentes, los puedes hacer con varias librerías, Vue, React, Angular, pero también los puedes hacer con el estándar de JavaScript y ahí es donde aparece Web Components. Los Web Components es un estándar que nos permite el JavaScript que se ejecuta dentro del navegador para crear elementos HTML personalizados que tú puedes utilizar para extender lo que sería el HTML.
dentro de Web Components hay como varias especificaciones del estándar JavaScript y una de ellas es la de Custom Elements, que es, digamos, el corazón de Web Components, que es la que te permite crear, pues, botones, o sea, interfaces tan sencillas como botones, interfaces un poquito más complejas como, por ejemplo, podrían ser menús, o todavía más complejas aún, como podría ser, perdón, como podría ser un calendario completo o, como decía antes, una aplicación. Y bueno, puedes hacer todo tipo de aplicaciones o de componentes de interfaz gráfica. Actualmente el soporte para Web Components es total, no necesitas hacer nada para poder utilizarlos en cualquier navegador del mercado, así que es un momento excelente para aprovechar estas posibilidades. Y hoy vamos a hablar también de SPAs, de Single Page Applications, que son un modelo de aplicación o de sitio web que nos permite, a través de una única página, tener todo lo que sería una aplicación completa desplegada, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos con una Single Page Application es que, en relación con un sitio web que tiene como muchas páginas, por ejemplo, la página de un periódico tiene la portada y luego cada artículo del periódico, luego tiene secciones, economía, nacional, todo esto, pues cada una de esas secciones es una página, cada uno de los artículos que están publicados o noticias dentro del portal pues es otra página, etcétera. Pues tenemos luego el modelo de Single Page Application, que simplemente tenemos una página, un index, y luego lo que pasa es que ese index pues tiene a su vez distintas secciones que funcionan o pueden funcionar como páginas distintas, y dentro de esas páginas pues puedes tener la sección de contacto, la sección de registro, la sección de login, la sección de cada una de las pantallas al fin que necesitas hacer dentro de la aplicación. Pero ojo, no serían páginas, serían vistas, ¿de acuerdo? Y ese es la, la gracia o el secreto de unas SPA. ¿Qué te permite una SPA? Pues una experiencia de usuario superior para determinados tipos de aplicaciones, porque por ejemplo un periódico no hay ningún problema, como vayas navegando por el sitio y se vayan recargando las páginas completas, pero en una SPA, como son distintas vistas dentro de la misma página, pues al ir navegando por las distintas secciones, su comportamiento es inmediato, en realidad no carga nada, la página siempre se mantiene estable y lo que hace es que intercambia la vista, ahora estoy en tal sección, ahora estoy en tal otra, con lo cual tú le das un enlace y es todo paf, inmediato, paf, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Y lo que es la experiencia de usuario pues mejora bastante. Hay muchas single page application que utilizamos en el día a día, como por ejemplo Gmail, Twitter, Slack, o incluso, por ejemplo, aplicaciones dentro del propio ARSYS como el Panel Cloud, que es una single page application en la cual tú entras y gestionas todos los productos de cloud que encuentras disponibles en ARSYS. Con lo cual, pues bueno, la single page application es algo bastante común. El único problema de la Single Page Application es que no están orientadas para SEO. Entonces hay que ver qué tipo de aplicación tienes entre manos para ver si lo puedes desarrollar o no, te interesaría desarrollar o no como una Single Page Application. Cualquier panel de control, cualquier panel de administración, un back office, que le llamamos generalmente, pues sería súper indicado para el desarrollo con una SPA. Pero si nosotros estamos intentando realizar una página web orientada a SEO, por ejemplo, como decía antes, la página de un periódico o un blog o cualquier cosa así, no es tan interesante una SPA porque la SPA no está orientada para SEO, luego lo veremos con algún ejemplo, y tú tienes directamente lo que es el propio JavaScript, es el que construye el HTML, con lo cual tú cuando lo abres no tiene contenido, y entonces pues al no tener contenido pues no posiciona bien en SEO. Para eso se han creado técnicas como por ejemplo el server-side rendering, que nos permite hacer un renderizado del contenido dentro del servidor, y así conseguimos que estas SPAs, bueno, conseguir una aplicación que se comporta como una SPA súper rápida y tiene una experiencia de usuario muy ágil como las páginas, como las aplicaciones de escritorio, pero que sí que posicionan para SEO. Ahora bien, ya nos estamos metiendo en mayor complejidad. Esto es un tema para ver en otro webinar. Y para hacer SSR sería recomendable utilizar algún tipo de librería o framework que te permita ese SSR de una manera ágil. Para eso hay distintos
distintos frameworks por ahí que se pueden llegar a utilizar, el propio Angular o frameworks como por ejemplo Next con React, Nux con Vue, o incluso también lo puedes hacer basado en componentes o web components, pero digamos que esto no lo vamos a ver en el día de hoy. Nos vamos a quedar con el modelo de SPA, una Single Page Application, y a partir de ahí vamos a ir desarrollando cosas. Bien, antes de empezar a explicarlos la SPA, yo quería hacer un demo de lo que es un web component para que viésemos un poco cuál es el funcionamiento. Voy a hacer una cosa porque es que el demo lo tengo ya escrito y no lo quiero escribir en vivo porque voy a tardar un poquito más de lo que quisiera para ir avanzando un poco más rápido. Pero no lo abrí antes de empezar el webinar, entonces tengo que abrirlo aquí. Vale, ya lo tengo. Muy bien. Entonces, simplemente a modo de demo, para que veamos lo que es un web component. Entonces, simplemente lo que tenemos es que los web components, como he dicho antes, son etiquetas personalizadas que tú puedes directamente utilizar. Imagínate que tú tienes un menú en tu página web, tu menú lo quieres pues meter en un web component, tendrías una etiqueta como esto, my menú. Y en ella pues ya tienes todo el contenido de tu menú y cuando ese navegador lea esa etiqueta pues sabrá que hay que desplegar todo lo que sería un menú con un montón de opciones. Dentro de lo que es un web component, pues obviamente el navegador no conoce esta etiqueta, así que tenemos que decirle cómo va a reconocerla. Así que lo que vamos a hacer es crear un web component desde cero, simplemente con un class, le pones el nombre de una clase. Los web components se crean a partir de clases de programación y objetos de JavaScript. Entonces le damos generalmente a la clase con el nombre de la etiqueta, myMenu, y esta clase tiene que extender generalmente de un elemento básico que sería el HTML element. El HTML element sería como un span que no aporta ningún estilo en concreto ni ningún tipo de, de forma específica, así como un block quote pues tiene lo que sea un margin, una lista pues tiene los bullets de los LI, etcétera. Entonces el HTML element sería como eso, un span que no implica ningún estilo en particular. Y a partir de ahí tú extiendes para crear tu componente a través de un HTML element básico. Dentro del web component lo que podemos tener es un template y dentro del template pues podemos tener todo lo que sería una serie de etiquetas de lo que sería el marcado interno del componente, incluso estilos que van a estar encapsulados dentro del componente, que solo van a afectar al propio componente y que también no va a afectarle, a no ser que tú lo quieras, el estilo global al estilo en particular del componente. Y aparte de los estilos, pues tenemos un marcado de una serie de etiquetas HTML, que serían las etiquetas que se muestren cuando el componente aparezca en pantalla porque lo hayas utilizado de esta manera. Bien, pues una vez que tenemos esto, luego ya no solo nos queda enganchar ese template a lo que sería el componente y lo vamos a hacer a través del constructor, con este código de aquí, en el cual simplemente estoy diciéndole que esté creando un shadow root. Shadow root, los web components trabajan con una cosa que también es estándar de JavaScript, que se llama el Shadow DOM, y ese Shadow DOM nos permite pues encapsular lo que sería el marcado del componente, los estilos y todo eso. Y en esta línea lo estamos construyendo, un nodo de Shadow DOM dentro del componente. Y además le estoy diciendo que dentro de nuestro Shadow DOM le voy a colocar el contenido que hay en el template que acabo de generar. Ese template no tiene nada raro, simplemente es una cadena. Y de esta manera lo que estoy haciendo es que la cadena del HTML que estoy aquí colocando se vaya al shadow del componente y ahora cuando yo utilice el menú, pues ya directamente me va a mostrar el menú tal cual, lo que hemos puesto en el HTML con los estilos. Vale, tengo aquí algún problemilla porque no me lo está mostrando.
y vamos a ver, este My Menú no está. Ah, sí, se me olvida algo importantísimo. Utilizar el estándar de Custom Elements que se hace así. Custom Elements .define. Entonces lo que tenemos que decirle es qué etiqueta queremos definir. Se llama myMenu. Le hemos llamado la etiqueta igual que la estamos utilizando. Y luego la clase que implementa este web component. Se llama myMenu. Bien, si no, él no sabe que esta clase va a implementar un custom element, un componente. Ahora simplemente cuando ya lo tenemos, pues ahora lo veis que aquí está el menú con el marcado y sus estilos, y aquí aparece el nodo Shadow DOM, el Shadow Root, con el style y con el navegador, con el su LU y sus LIs. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es un web component y la verdad es que son, como habéis visto, bastante sencillos de utilizar y están dentro del estándar de JavaScript, como podéis ver. No hace falta nada en concreto para poder utilizarlos. Además, con Web Components existen muchas librerías, igual que existen librerías de, pues eso, de componentes con, pues para, digamos, para implementar ya con Web Components ya creados, que te crean, pues, badges, te crea componentes para hacer avatares. Esto es una librería cualquiera, ¿sabes? Que, bueno, cualquiera, la he seleccionado porque está bastante bien, ¿no? Cajas de alerta y lo puedes ver así como si fuese un Bootstrap, por ejemplo, que es una biblioteca basada en componentes. Lo que pasa es que los componentes estos te vienen por el estándar de Web Components. Para colocarlos utilizas el Web Components, ese alert, y bueno, cuando tú vas colocando aquí con algunas etiquetas y lo que sea, pues vas consiguiendo hacer una personalización mayor. Tienes botones, tienes color pickers, ¿vale? Todo esto lo puedes utilizar como componentes y lo puedes trabajar. Una ventaja de los web components es que al ser al ser JavaScript nativo, tú estos web components los puedes utilizar perfectamente en lo que sería cualquier framework habitual, un tipo un React, un Vue, un lo que sea. De hecho, aquí en el overview, en algún lugar lo tiene que explicar. Dice, esto lo puedes utilizar en cualquier navegador, pero además en algún sitio nos dirá que tiene React Support, bueno, tiene soporte para todos los navegadores, Angular, React, Vue, tú lo puedes utilizar en cualquier parte, incluso por supuesto una página donde tienes JavaScript. Y a decir verdad, este sistema de Web Components te viene muy bien, sobre todo para establecer esquemas de diseño, igual que tenemos aquí en este esquema de diseño de Soleas, que nos permitan luego, pues bueno, tener nuestra serie de componentes y que luego esos componentes los utilizas en cualquier tipo de proyecto para cualquier tipo de tecnología web que estés realizando. Con todas las ventajas que se ofrecen en Web Components, la verdad es que a día de hoy la comunidad todavía no se ha volcado en ellos. Yo creo que es un poco por la atracción que tienen otras librerías como React, Vue, que te sirven para hacer lo mismo, pero que ya pues, mucha gente conoce y le gusta usar. Entonces, bueno, quizás haya que darle todavía un poquito de tiempo, que la comunidad se acostumbre a utilizar este tipo de herramientas que están basadas en el estándar y que, bueno, vaya dejando un poco de utilizar otras herramientas que existen basadas en JavaScript también, pero que no son estándar que te soporta directamente el navegador. Bueno, pues dicho esto, vamos a hacer nuestro proyectillo ya del día de hoy, en el cual pues vamos a trabajar vamos a intentar hacer una SPA. Vamos a hacer un proyecto de SPA haciéndolo desde cero, desde scratch, como dicen los ingleses, y luego pues voy a daros alguna referencia para que tengáis, digamos, como se dice, un scaffolding o un boilerplate, esa palabra siempre me traba la lengua, boilerplate de lo que sería una SPA que podéis utilizar y que ya está todo configurado, una serie de cosas configuradas como luego veremos. Entonces,
Voy a cerrar este proyecto un momento y voy a abrir en un terminal una segunda carpeta que la voy a iniciar con un proyecto de Bit. No sé si conocéis Bit, pero está muy bien porque esta herramienta nos permite todo lo que es la compilación de assets. Y cuando digo assets me refiero al JavaScript, el HTML, el CSS, pero sobre todo el JavaScript y el CSS, que nos permite, pues eso, aplicar preprocesadores, aplicar frameworks, aplicar vandalización del código JavaScript, etcétera. Entonces, el Bit tiene un comando aquí que simplemente tú, si quieres hacer un proyecto, lo puedes lanzar. Y nada, vamos a decirle que nos cree un proyecto, le decimos el proyecto, se va a llamar SPA con Web Components. Ahora me pregunta cuál es el tipo de tecnología que voy a utilizar. Le voy a decir Vanilla, que es el JavaScript nativo, ¿de acuerdo? Con JavaScript. Y ya está, me la ha creado un scaffolding de un proyecto con JavaScript para utilizar Vite. La verdad es que no es muy necesario hacer esto porque el scaffolding o los archivos que va a colocar lo puedo yo crear en un instante. Pero bueno, para que conozcamos un poco esta herramienta que es muy útil. Y ahora ya tenemos aquí el proyecto que nos ha creado Vite en un instante. Bit, se dice Bit, no Vite, ¿vale? Bien, este proyecto, a decir verdad, lo voy a transformar un poco porque a mí no me gusta esta estructura. Lo típico de un proyecto, bueno, voy a quitar algunas cosas que no me interesan para no hacer ruido. Y eliminamos también este archivo. Este de aquí también lo voy a eliminar. Y lo típico de un proyecto frontend es que tienes una carpeta src y dentro de la carpeta src donde ya tienes el main, los estilos. Obviamente esto lo puedes organizar tú como quieras, no hace falta que esté todo en la carpeta src tal cual, pero a ver, vamos a mandar para aquí este archivo y vamos a mandar este style también para aquí. Y ahora, dentro del index, este index, vamos a hacer un poquito de limpieza. Simplemente le vamos a decir que ahora el main lo va a pillar dentro de la carpeta src main.js. ¿De acuerdo? Y listo, con esto ya tengo el proyecto tal como yo quería. Y dentro de main, aquí hay muchas cosas, también vamos a hacer limpieza. Simplemente vamos a hacer un import de los styles. Este import de los styles te permite que Bit se pueda procesar los estilos y aquí tú podías aplicar, por ejemplo, fácilmente, no es que lo tengas ya listo, pero podías aplicar fácilmente frameworks CSS como, por ejemplo, Tailwind, o podrías aplicarle fácilmente el preprocesamiento de los CSS a través de preprocesadores como SAS. Y por eso se importa aquí de esta manera el CSS para que se pueda procesar por el sistema de Bit. Pero bueno, volviendo un poco a lo que nos importa, aparte de, además de todo, voy a tener que instalar las dependencias que me ha agregado este proyecto. En el package.json las podemos ver. Simplemente podemos comprobar que había una dependencia que era Bit, no estaba instalada todavía, había que hacer el install. Y además, y una vez que lo tienes, ya puedes lanzar este comando que es el npm run dev, que lo que me hace es abrir bueno, arrancar un servidor local para poder desarrollar nuestra aplicación. Veis que aquí pone bitapp y no aparece nada porque este index.html está un poco vacío. Vamos a poner aquí de momento un h1 simplemente para probar. Y vale, lo que tenemos aquí es que aquí dice probar. ¿De acuerdo? Bien, otra cosa que no he limpiado es el CSS. Aquí teníamos un montón de CSS que no me interesa de momento. Simplemente voy a quitar esta parte. Voy a quitar esta parte. Y todo eso, pues listo, lo quitamos también. ¿Vale? Entonces ya aquí pone probar y ya lo estamos viendo que esto va bien.
Vamos a poner aquí un font family, sans serif, simplemente porque no me gusta nada la serifa, o sea, las fuentes con serifa, y ya estamos viendo que funciona. Hay un live reload, como habéis visto, y bueno, nuestro proyecto está bastante bien. Bien, está limpito y ya podemos empezar a trabajar. Entonces, qué, qué voy a hacer yo ahora? Voy a hablaros de otra librería que nos va a aportar unas funcionalidades extra encima del estándar de Web Components, porque Web Components me permite crear los custom elements, pero no tiene exactamente todo lo que tú necesitarías, en el sentido en que, por ejemplo, me interesa un sistema de templating para poder crear vistas fácilmente, me interesa que esas vistas sean reactivas, que yo tenga propiedades dentro de lo que es un componente y que esa propiedad se pueda, cuando cambie, actualice automáticamente el template. También me interesa que haya una fácil, ¿cómo se dice esto? Una fácil eh, interoperabilidad, es la palabra que buscaba, entre los componentes, y todo eso pues me lo va a permitir alguna librería extra que funciona encima del estándar de los web components, y esta librería que vamos a trabajar se llama lit.dev, y esta librería tiene una característica que es súper reducida, pesa alrededor de 5K. Entonces, bueno, si tú instalas un React o instalas un Vue o ya ni te cuento con Angular, pues estamos hablando de 100K, de 200, 300K de código JavaScript, y esta librería pues te ofrece cosas muy similares en un peso pues absolutamente reducidísimo, o sea, 5K. Si tú hablas, cualquier imagen actualmente pongas, te va a pesar más de esos 5K, con lo cual, pues ya me dirás, si te ofrece todas estas posibilidades, ¿por qué no lo vas a utilizar? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es instalar lo que es la librería, sacando el comando este. Vamos a abrir aquí un terminal y lanzamos el comando, instalamos lit. Y una vez que tenemos lit instalado, pues ya voy a crear una carpeta aquí que se llama components. Y dentro de components, pues ya voy a crear nuestros componentes. Aquí voy a hacer un nuevo archivo que se llame myapp.js, que sería para poder implementar un componente. Ahora vais a ver que lo que es el componente básico de lit es muy parecido al componente que hemos visto hace un instante de Web Components. Simplemente tenemos un método render que hace las veces del template que hemos visto antes, que devuelve un template string que está aquí colocado. Yo este template string le puedo colocar aquí, pues por ejemplo, un H1, y dentro del H1 pues poner aquí hola, y ya está. Eso simplemente es HTML, y el HTML del template es lo que se va a ver cuando este componente se utilice. Luego aquí tenemos los estilos, está dividido en dos partes porque esto hace uso de otra tecnología de los navegadores que se llama Constructible Style Sheets, que te permite optimizar los estilos de una manera, y la memoria para los estilos de una manera mucho más avanzada. Y esto es algo que, bueno, te da también regalado Lit. Y básicamente, ¿para qué sirve? Pues, por ejemplo, cuando tienes un componente que utilizas 10 veces, pues ese mismo componente tiene estilos, y esos estilos tú no vas a necesitar como cargarlos en memoria 10 veces. Se carga en memoria una vez y se reutilizan en todos los componentes que haga falta. Y eso te lo ofrece el propio Lit, ya te lo monta para que tú puedas tener esa optimización. Muy bien, entonces simplemente ya hemos creado nuestro primer componente. Ahora en main lo que voy a hacer es importar ese componente. Entonces le digo que está en la carpeta components y myapp. Bien, le puedo poner aquí el .js o no, porque esto lidia con la extensión. Si no le colocas la extensión, él sabe que es un JS lo que vas a importar. Entonces, ahora ya solo nos queda aquí, en vez de este H1, yo voy a utilizar myapp.
que sería el nombre del componente que hemos creado. El nombre del componente viene definido con el custom_elements.define. Como hemos visto antes, simplemente le decimos que myapp, el componente myapp, va a estar implementado en la clase myapp, que veis que en este caso extiende el lit_element, que es lo que te ofrece que antes teníamos un HTML element que no hacía nada, era un spam, pues lit_element lo que te ofrece es la posibilidad de tener los templates reactivos y otra serie de cosas. Muy bien, con esto ya simplemente al abrir el byte app vemos aquí un hola. Si yo meto aquí más admiraciones, pues ya las ha colocado con el live reload y todo eso que habíamos comentado. Ahora voy a mostraros cómo podemos nosotros implementar alguna de estas librerías de componentes que habíamos comentado. Y aquí en el Quick Start tiene... Yo quiero irme a la parte de las bundleizaciones, installation, bundling. Bien, cuando estamos trabajando con un sistema de bundleización, pues nada, simplemente instalamos la dependencia y porque esto lo puedes instalar a través de un CDN, etcétera, ¿vale? Y luego ya instalamos cada uno de los componentes que yo quiero utilizar. Bueno, voy a instalar un CSS que ellos me ofrecen, con lo cual eso lo vamos a importar dentro de lo que sería el main. Vamos a importarlo por aquí. Luego vamos a importar, por ejemplo, un componente de botón. Simplemente hacemos lo que sería el import que ellos me piden implementar. Y una vez que tenemos esto, pues ya podemos utilizar un botón dentro de myapp. Claro que nosotros podíamos hacer el componente de botón y no hay ningún problema, pero digamos que esto ya te lo viene hecho y claro, como ellos te ofrecen ya una serie de estilos y tal y cual, es como si utilizásemos un Bootstrap o algo parecido. Aquí en el source encontramos lo que sería el código que tenemos que utilizar para poder poner un botón. Ahora si abro aquí bitapp, veis que aquí tengo el botón y ya es el botón con los estilos que Soleas me ofrece. Y yo si yo quiero, por ejemplo, le puedo decir aquí en el source, decir que el variant es primary, y ya tenemos un botón con la variante primario. ¿Veis qué fácil es implementar esto aquí? Vamos a hacer aquí una cosilla. Por cierto, este estilo host lo que hace es aplicarle estilos a la etiqueta host. No es al propio componente, sino es a la etiqueta host, que es esta etiqueta de aquí. ¿Vale? Yo dentro del componente le puedo aplicar estilos a la etiqueta que está, digamos que englobando todo el HTML que está dentro de un componente. Así que yo en myapp le puedo decir aquí que me haga un padding de un rem para que no esté todo pegado que me estaba molestando, ¿de acuerdo? Incluso yo aquí puedo aplicarle estilos al H1 y decirle al H1 que el color sea red, bueno, vamos a poner orange, para que no nos pegue patadas al ojo, a la retina y bueno, todos los estilos que vosotros necesitéis. Vale, vamos a quitar el margin top para que ya no tenga ese espaciado en la parte de arriba y ya lo estáis viendo cómo aparece por ahí. Vamos a implementar otro componente un poquito más avanzado, como por ejemplo el dialog. El dialog lo que te permite es que tú abres un diálogo y pues bueno, lo puedes cerrar por aquí o lo puedes cerrar por allá. Muy bien, ¿cómo instalamos este dialog? Pues aquí no lo dice, debería decirlo aquí en la documentación, pero no pasa nada porque es muy sencillo. Tal como tenemos el button, pues nosotros podemos instalar el dialog. Y ya está. Con esto tenemos nuestra caja de diálogo. Ahora voy a pillarme el dialog este de aquí. Me pillo esto de aquí, este código, y lo colocamos en myapp. Muy bien. Como estáis viendo, el sitio web que hemos colocado ahora no debería haber ningún cambio porque el dialog solo se abre cuando tú le dices que se abra, pero para conseguir que se abra necesito meterle un poquito de JavaScript, ¿de acuerdo?
Entonces lo que vamos a hacer es que este botón que tenemos aquí, lo que va a hacer es engancharle un manejador de eventos. Esto es una manera de enganchar eventos con Lit, que es muy parecida, por ejemplo, a otras librerías como Vue. Entonces lo que hago es que @click le estoy diciendo que el manejador de eventos para una acción de clic sea un vamos a llamarle open, ¿de acuerdo? Open dialog. ¿De acuerdo? Entonces esto sería un método que yo tengo que implementar dentro del componente y que básicamente lo que va a hacer es implementar lo que es la apertura del diálogo. Ahora, rápidamente, simplemente lo que tengo que decirle es a este dialog que tiene una clase, pero yo le voy a poner un ID dialog, ¿de acuerdo? A este componente, con este identificador, le quiero decir que se abra. Y los componentes en sí, aparte de lo que es los estilos, la forma, tal cual, ellos pueden tener un API. Y ese API, en este caso del componente, tiene dos métodos, que es el show y el hide, que me permiten mostrar y ocultar pues, la caja de diálogo. Entonces voy a decirle que let dialog, voy a acceder a esa caja de diálogo. Y para acceder voy a utilizar el identificador. Así que utilizo this, que es el propio componente, shadow root, que es el shadow DOM del componente, y dentro del shadow root, esto es como un elemento del DOM, yo puedo utilizar un get element by ID. Todo esto es JavaScript estándar, ¿eh? No tiene que ver con ninguna librería ni nada por el estilo que estéis haciendo, simplemente es JavaScript. Es lo más pegado al estándar de JavaScript que podéis encontrar. Por eso es excelente trabajar con Web Components, porque no estás ligado a una librería. Si yo quisiera cambiar esto a un componente, simplemente es quitar lit element y prácticamente este método render, en vez de devolver una función HTML que le pasas un template, esto es es una dependencia, pues simplemente devuelves el template y el string y listo. Sería muy sencillo quitar esta librería y poner directamente cualquier otra cosa. Entonces, una vez que tengo la caja de diálogo, pues simplemente le digo dialog.show y esto me va a abrir la caja de diálogo. Teóricamente, si no hemos metido la pata, ¿vale? Pero en principio, no me la abre, entonces vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que está pasando. Dice dialog.shadowroot. A ver, es que he puesto shadowroot, me ha cambiado show, me cambió el editor aquí el texto de lo que yo escribí. ¿Veis? Aquí sale ya la caja de diálogo. ¿Vale? Me sale ahí una personalización que dice que el tamaño es de 50. Le voy a quitar esta personalización porque sale aquí muy chiquitito. ¿Vale? Y ahí lo veis que está aquí la caja de diálogo. Si le doy a close no me la cierra, aquí sí, pero no me la cierra porque este botón no tiene una funcionalidad, pero se la podríamos poner. Igual que hemos hecho aquí un click open dialog, pues le podemos hacer aquí un click close dialog. Bien, y ahora simplemente aquí el open dialog le vamos a llamar close. Y aquí en dialog.show sería un dialog.hide, que son los dos métodos que me ofrece esta caja de diálogo, este componente en sí. Muy bien, ahora con esto ya hemos conseguido que este botón pues cierre la caja de diálogo y ya funciona perfectamente. Quizás esto de aquí es repetir este código, es un poco feo, ¿no? Lo que podemos hacer es simplemente un getter dialog. Esto es también JavaScript normal, nativo de toda la vida. Y lo que vamos a hacer es un return de esto de aquí, de lo que sería la caja de diálogo. Y simplemente aquí, en vez de esta línea, hacemos un this.dialog.show
y aquí un this.dialog.hide. Nada, sigue funcionando exactamente igual. Simplemente hemos hecho un poquito de JavaScript para no tener que repetir esta línea de código 2 veces. ¿De acuerdo? Bien, esto es simplemente quería mostrar esta parte para ir avanzando en lo que es nuestro desarrollo con Web Components y no hacerlo todo desde cero, porque claro, aunque estemos utilizando el estándar muy pegados al estándar, pues no quiero hacerlo todo desde cero. Ahora os voy a enseñar otra librería de componentes que se llama Dile Components, y esta librería me ofrece dos componentes que voy a utilizar y que me vienen muy bien. Esta librería me ofrece aquí un Dile Tabs. He abierto el Dile Spinner. Dile Tabs. Muy bien, y nada, para poder utilizarlo simplemente instalamos el componente. Esto son unos tabuladores aquí, ¿vale? Te permite hacer como tabs, ¿cómo se dice esto? Pestañas. Y con distintos estilos, como tú quieras, de esta manera. De hecho, este tabs lo voy a copiar y pegar porque voy a ir un poquito más rápido y me va a permitir mostraros lo que quiero mostraros. Este tabs en realidad utiliza dos cosas. Utiliza tabs y utiliza Dile Pages, que es otro componente que ahora os comento y que vamos a utilizar también. Voy a colocar aquí ese código HTML de momento. Ahora los voy a explicar, no os preocupéis. Y ahora, además, tengo que utilizar o instalar otro componente que se llama Dile Pages. Y esto ya me va a acercar un poco a lo que sería una single page application. Nada, este componente solo lo quiero instalar. Y una vez que lo tengo, los tengo que importar los dos, ¿de acuerdo? Vamos a decir aquí el import de Dile Pages. Lo puedo hacer, por ejemplo, en MyApp. Todo lo que necesite MyApp lo puedo importar aquí, o también lo podéis importar también en el main y decir, vale, pues son componentes que voy a utilizar en todas partes, pues los puedes colocar en el main. Y tengo aquí el import de Dile Pages y también de Dile Tabs. Son los dos componentes que he instalado y que voy a utilizar. Bueno, ¿y qué hace el Dile Tabs? Pues nada, simplemente lo que hace es colocar una interfaz de pestañas y cada una de esas pestañas pues tiene que colocarse con una etiqueta que se llama Dile Tab. El propio package Dile Tabs tiene estos dos componentes, el Dile Tabs con S en plural y el Dile Tab para cada una de las pestañas en singular. Y este Dile Tabs lo que permite es que tienes un ATTR for selected, un atributo, que sería el atributo que va a utilizar para vamos a ver, que va a utilizar como valor del componente Dile Tabs su valor según se seleccione una pestaña o se seleccione otra. O sea, selecciono la primera pestaña que pone Home como contenido, pues entonces el value va a ser home. Si selecciono about, el value de este componente de pestañas va a ser about. Y así todo, ¿de acuerdo? Entonces, además, este componente de pestañas, voy a hacer un poco de espacio para que lo veamos bien, o hago así directamente y lo vemos mejor. Tiene un selected que indica cuál es la pestaña que estaría seleccionada desde un principio. O sea, de manera predeterminada va a estar home seleccionada y luego pues cada una de las páginas va a ser distintas cuando se van a mostrar cada vez que yo coloque una pestaña, que toque en otra pestaña diferente. Y luego vamos a tener el componente Dile Pages, que ese componente lo único que tiene son las distintas páginas que voy a mostrar o vistas o pantallas que voy a mostrar en esta Single Page Application. Entonces tendríamos la pantalla de Home, la pantalla de About, la pantalla de Contact y que según vaya pulsando las pestañas se van a ir cambiando esas páginas.
Esa conexión entre delete pages y delete tabs para que funcionen los dos acompasados y que al cambiar las pestañas se cambie también la página que se está mostrando, la consigo simplemente con este atributo de aquí que dice selector ID. Entonces dice aquí selector, porque este selector podría cambiarlo y poner aquí, por ejemplo, páginas, por ejemplo, ¿vale? Y este selector ID le dices al select tabs que el selector ID es páginas y al delete pages que el selector ID es páginas. Y simplemente lo que estás haciendo es enlazar el uno con el otro para que al cambiar las tabs se cambien las páginas. Y nada, con esto hemos conseguido, si es que nos ha funcionado toda la primera, que tenemos varias páginas y ya estamos mostrando lo que sería, pues, básicamente lo que sería una single page application. Claro, tenemos estos botones y tal y cual, esta cosa que me están ensuciando un poquito mi diseño, pero podríamos tener esto en páginas distintas. Incluso esto de aquí, que sería cada una de las páginas, podría ser un componente. De hecho, eso lo vamos a hacer ahora, de modo que vamos a hacer dentro de components, pues por ser un poco organizados, podríamos tener una página de pages, ¿de acuerdo? Y dentro de pages podría tener un nuevo archivo que se llama, por ejemplo, my home, ¿de acuerdo? Entro en myhome.js, vamos a hacer este componente. Lo que voy a tener es en el render de este componente, voy a colocar todo lo que era esta parte que digo que me estaba ensuciando un poco, que no me gustaba demasiado. Entonces esto de aquí lo voy a quitar de aquí. Vamos a dejar las delete tabs de esta manera. My home. Vamos a colocar aquí lo que sería el componente, teóricamente el componente de home. Y además estos manejadores de evento para el click los tengo que sacar de aquí porque ahora ya no lo pertenecen a este componente. Open Dialog y Close Dialog con el Get Dialog ya es una cosa que va a necesitar My Home, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a colocar por aquí y ya estaría ese componente My Home realizado. Ahora mismo no lo estamos utilizando, seguimos utilizando pero ya esto se parece un poquito más a una SPA. Incluso yo podría estar utilizando bueno, el componente que desarrollé al principio, pero esa parte no lo voy a traer porque ya voy un poco mal de tiempo, se me pasa la hora enseguida. Pero lo que quería es mostraros eso, que este componente, My Home, lo puedo utilizar dentro de una de las páginas. Entonces en My App, aquí donde estábamos colocando el Home, que dice aquí Home Page, lo que voy a hacer es algo diferente, es simplemente utilizar aquí el componente My Home barra My Home, y este componente le tenemos que decir aquí el name, indicándole que, bueno, que esta página va a ser la página home. Este name tiene que corresponder con el name que se activa cuando pulso la pestaña home. Aquí tiene que poner name home. Y aquí donde pone name about, aquí veis que tengo el name about. Bien, entonces esto ya nos permite que esos dos estén enlazados, y otra cosa que me hace falta es el import del componente. Simplemente le digo aquí que esto está en pages barra my home. Bien, con esto ahora mismo ya tenemos que cuando entro en home tengo aquí el hola S, el about y el contact, y que al darle aquí al botón pues me sigue mostrando la caja de diálogo esa que habíamos puesto. Esto ya puede mejorar un montón, y cuando vas desarrollando tu aplicación pues vas consiguiendo como más, pues eso, la cabecera, el pie, le puedes ir colocando toda la parte que tú necesites. De hecho, había en mi ejemplo tenía una personalización un poquito mayor de la aplicación, pero bueno, podemos tener, por ejemplo, un componente de header, y dentro de myHeader pues podríamos tener al H1 con el nombre de la aplicación. Bueno, perdona. Podríamos tener eso,
lo que es un poco de componentización en mi single page application. Dentro de components ahora vamos a crear un nuevo archivo que se llama myheader.js y dentro de myheader podemos poner aquí un h1 con el nombre de mi aplicación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora el componente myHeader también lo tengo que importar. ./myHeader. No, ya está. Y ya con esto tengo aquí mi SPA. Obviamente myHeader pues no tiene mucho estilo ni nada por el estilo, pero le podríamos colocar. Aquí, por ejemplo, en la etiqueta host le puedo decir que es un border, dos puntos, un px solid y orange. Incluso en myapp este padding se lo voy a quitar y le voy a poner el padding a dile pages, así myapp estaría ahí. Al myHeader le vamos a hacer que esto sería un width 100%, y así pues podéis ir aplicándole los estilos no me ha hecho el width 100%. Es que el myapp tiene también que tener el width 100% para que, porque myapp está dentro de un container flex, está aquí dentro de un container flex, ¿de acuerdo? Bueno, es muy feo, ya lo sé, pero bueno, no me quiero entretener más con esto. Ahora quiero pasar a otro punto en el cual pues tengamos una aplicación SPA un poquito más preparada y más completa para que podamos ver un poco más de cómo por dónde podría ir lo que es el desarrollo de una SPA basado en Web Components sin tener que, bueno, meterle todo el código que necesitaría empezando desde cero, que eso me llevaría pues varias horas hasta el final componer todo lo que sería un esquema de navegación, hacerlo bonito, etcétera, ¿vale? Solo un detalle que además quiero también comentar antes de, bueno, varias cosas. Primero este home, dejarme un momento que esto sí que no me aguanto porque en delete tabs, esos tabs son muy feos, ese estilo de tabs predeterminado y lo quiero cambiar. Nada, simplemente voy a copiar estos son todos los custom properties que te permiten cambiar los tabs para cambiar los estilos desde fuera con variables de CSS. Y quiero pillar, por ejemplo, este estilo de los tabs. Vamos a ver el código y simplemente cambiando esto de aquí lo podría conseguir. Simplemente de esa manera. Y este text color no lo voy a poner aquí, lo voy a poner así. Bien. Y ahora estas tabs pues ya tienen mejor pinta. Home about contact. ¿Vale? Son personalizables, como estáis viendo. Y sí, lo que quería comentar, que me he liado aquí cambiando el estilo de los tabs, es que una single page application tiene otra característica, que es que tiene, aunque tú tengas un único punto de entrada a la aplicación, que es el index, generalmente lo que tienes es varias rutas dentro de la aplicación para que, por ejemplo, cuando un usuario está en la página de contacto, aquí le aparezca /contacto o alguna cosa, de modo que puedas hacer la navegación y que puedas guardar en favoritos una página interna de la single page application, o que puedas darle el botón de atrás y volver a la sección anterior en la que estabas. Entonces esa parte habría que desarrollarla con algún tipo de sistema de routing.
y para hacer el sistema de routing, pues generalmente utilizamos algún tipo de, bueno, si tienes un Angular, un root o un Vue, pues tienes un sistema de routing integrado, pero si no, lo tienes que instalar con algún tipo de aplicación JavaScript que te permita implementar un sistema de routing de manera sencilla. Y es otro de los puntos que voy a traer ya, el código ya hecho de un proyecto. De acuerdo, entonces aquí en Dile Components existe un repositorio que justo me da el proyecto que yo quiero utilizar para tener como muestra una single page application. A ver, polydile, y es el dile app. Aquí, este proyecto es un proyecto de single page application hecha con web components, ¿de acuerdo? Y digamos que este te viene pues ya con un boilerplate como más avanzado, ¿no? Para poder empezar, no desde cero. Lo que voy a hacer es clonar este repositorio. Entonces voy a cerrar este proyecto. Voy a abrir un nuevo proyecto. Voy a parar aquí un poco me vuelvo a la carpeta anterior y hago un git clone y le pongo aquí la URL del repositorio. Esto me ha quedado la carpeta dile app. Y dentro de esta carpeta vamos a hacer vamos a seguir el readme porque tenemos que instalar las dependencias. Bueno, eso ya lo sé que tengo que hacerlo. Lo voy a poner npm i para que me vaya instalando las dependencias. Y luego, ¿qué más hay que hacer? Hay que copiar el em.example a .env, cp.em.example a .env. Luego tienes que cambiar el byte backend URL si hace falta. ¿Esto qué es? Vamos a hacer un code punto. Dentro de las variables de entorno, esta single page application se comunica con un backend, ¿de acuerdo? Y ese backend ya lo tengo desarrollado. También hay un repositorio aquí en el propio Dile Components. Este de aquí, este repositorio, te da ya el backend hecho para que tú puedas comunicar esta single page application con ese backend. Está hecho en Laravel y lo podéis utilizar de una manera muy sencilla, simplemente clonando ese repositorio. Esa parte no la voy a hacer porque ya tengo el backend en local instalado y quiero utilizarlo simplemente. No me preocupa la parte del backend, me preocupa más, en este caso, la parte de la single page application. Y lo que tenemos es que en el .env tenemos aquí el byte backend URL que está enlazado con el backend. O sea, si tuvieses el backend en otro lugar, pues simplemente le cambias aquí la URL y ya está. Y una vez que ya lo tienes, pues lo puedes arrancar, me parece que ya estaría todo hecho. Sí, simplemente arrancamos el proyecto con npm run dev. Ese es uno de los scripts que está en el package.json, por si alguien no lo conoce. Los scripts de package.json son estos que están aquí explicados o especificados, mejor dicho, y tienes el dev, que es el comando que vamos a lanzar ahora. Vamos a abrir un terminal integrado y aquí lanzamos el comando npm run dev y esto me abre este localhost. Bien, a ver, perfecto. Vamos a ver. Entonces, esto sería lo que nosotros tenemos cuando abremos esta aplicación. Esto es una single page application, pero tiene una particularidad que ya tiene sistema de routing. Entonces yo aquí le doy estos son componentes de diles, simplemente los puedes utilizar directamente, ahora los vemos en el código. Y yo tengo aquí contact us, se va a la página de contacto. Y si yo le doy aquí home, se va a la home. O bueno, si tú no colocas nada, pues también se te va a la home. Si yo le doy aquí a login, se va a la página de login. Y si yo le doy aquí a register, se va a la página de registro. Además, esto ya está enganchado con ese backend que os comentaba. Entonces voy a hacer un registro. Vamos a poner aquí name arsis y aquí vamos a poner arsisexample.com. El password y tal cual lo voy a dejar tal cual, aparece ahí. Y aquí ya me ha logueado y estoy logueado como arsis. Puedo hacer logout, bueno,
confirmar el email. Esto me sale porque no tengo el email confirmado. Tendríamos que recibir ese correo, pero claro, yo ese correo no lo tengo porque he utilizado un correo example y nada, simplemente habría que darle el enlace del correo que te ha mandado el backend para poder confirmar tu email. Bien, también tienes la parte de recordar la clave, etcétera. Pero vamos a entretenernos un poco en ver más que nada el código de la Single Page Application y lo tenemos aquí dentro de SRC y dentro de Dile App aquí tenemos la Single Page Application pero un poquito más avanzada como os comentaba. Para empezar veis que utilizo varios componentes de Dile, entre ellos pues está el Dile Pages, está el Dile Nav para crear la barra de navegación que es la parte de arriba, está el Dile Menú Hamburger que es el componente que me crea el menú de la hamburguesa con la posibilidad de que mostremos aquí los distintos elementos del menú, está la app Drawer que también me crea ese menú de la hamburguesa. O sea, no, esto me crea lo que es el menú este que aparece en el lateral, ¿de acuerdo? Luego Dile Selector, que es este componente que hace las selecciones, estos de aquí, que te permite ver en la página en la que estás y te permite poner aquí un iconito al lado del navegador. El Dile Spinner, que es el componente que hace que cuando está cargando se ve muy, muy rápido, pero hay una ruedita ahí funcionando, es que la respuesta del servidor para saber si estoy autenticado o no me la da en local, entonces es muy, muy rápida pero veis que aparece aquí una ruedita ahí que está cuando está cargando la aplicación. Y luego una serie de componentes internos del proyecto, como por ejemplo la página de home, la página de feedback, la página de delay user, que este componente, así es el componente que me muestra aquí el usuario que estamos nosotros utilizando, etcétera. Bueno, muchas cosas por ahí, pero lo que quiero mostraros es rápidamente cómo crear una nueva ruta de aplicación. Simplemente sería crear un nuevo elemento en el selector. Aquí en el selector tiene items. Este es un componente Dile Selector que me permite eso, que es como una especie de barra de navegación que ya viene preparado con distintos iconos que tú puedes configurar para que te aparezca, pues eso, distintos tipos de iconos y tal. La documentación lo tenéis dentro de la página de Dile Components y aquí en vez de con el name le vamos a llamar, por ejemplo, About y aquí en vez de Contact Us vamos a poner About Us. Simplemente con ese cambio aquí el selector tiene un nuevo elemento que es About Us. Muy bien. Luego aquí dentro de lo que es el main, que es la parte central de lo que es la aplicación, lo que vamos a hacer es, lo que se hace es mostrar una pantalla de la aplicación con respecto a la sección que esté marcada. ¿Quién marca la sección? Pues lo marca el elemento este Dile Selector, que cuando alguien te selecciona, bueno, ahora veremos qué marca selección porque esto implica el sistema de routing y enseguida os lo quiero mostrar. Pero quiero que veamos cómo poder generar una nueva página antes de eso, que es algo bastante sencillo. Entonces me voy aquí a componentes, pages, igual que tengo la page de, por ejemplo, la page de home o la page de contact, etcétera, voy a crear un nuevo archivo que se llama dile, bueno, le podemos llamar directamente my about, porque ya es mío, JS, y aquí ponemos el lead template y aquí puedo utilizar un H2 que diga que soy about. Además, vamos a poner aquí un poquito de lorem. Aquí solo quiero poner un párrafo con un lorem de relleno. Esto lo voy a cortar de aquí, que no lo quiero aquí, lo quiero en la página de about. De acuerdo, ya tenemos ahí un poquito de contenido y listo. Con esto ya hemos creado nuestra página de about. Ahora lo que vamos a hacer en Dile App es importarnos también esa página. Entonces aquí teníamos perdona, no lo tengo que importar ahí directamente. Lo que voy a hacer es cuando esté en la página de About, ahora os digo cómo
cómo funciona esto exactamente, porque tengo que, como decía, mostraros el sistema de routing. Entonces, en el caso de que esté about, este about coincide con el about que está en el delay selector, lo que voy a hacer es hacer un import del componente, components, pages, delay, no, en pages está el componente que se llama myAbout. Y aquí, en vez de esto, sería el componente myAbout. Muy bien, vamos a ver lo que funcione antes de nada. Y dice ahí, soy about. Bien, aquí hay una diferencia de estilos de un componente para otro, porque en este componente delay contact tenemos un padding. Nada, simplemente lo voy a pillar aquí. Hay manera de compartir estilos unos componentes con otros. No voy a entretener con eso, ya vamos encima de la hora. Pero lo que quería que viésemos que cada una de las rutas de aplicación ya viene aquí contacto, ya viene aquí about. Y si yo le doy a recargar la página, como yo estoy recargando la página de about, me muestra directamente lo que es about, ¿de acuerdo? Y si yo pues estoy en un... bueno, estas páginas funcionan igual, esté logueado o no esté logueado y tal. Pero bueno, listo. Con esto hemos visto que esto es una single page application que además tiene un sistema de routing. Lo que nos queda por ver es cómo funciona el sistema de routing para que podamos entender un poco dónde está la magia de todo esto. Y fijaros, el sistema de routing lo puedes implementar con varias librerías. Hay una librería que es hiper sencilla, que es esta de aquí, que es la librería está en PWA Helpers y que se llama router lo que es el JavaScript que tienes que utilizar para poder crear un sistema de routing. Entonces, cuando cargue mi componente, en el constructor, al crearse la aplicación, yo lo que voy a hacer es instalar el router, el sistema de router en el sistema, en este componente. Y entonces lo que va a hacer el componente es la habilidad de estar leyendo la barra de URL del navegador y descomponiendo esa URL, pues sabe qué vista tiene que colocar. Para eso se crea un install router y le colocas aquí con... Esto lo que hace es que cada vez que se crea ese sistema de routing, tú lo estás alimentando con una función que recibirá el location, que es exactamente lo que hay escrito en la barra de direcciones, y con ese location yo llamo a un método del propio componente que se llama handle navigation, enviándole el path name de ese location. Bien, entonces le paso la ruta a este handle navigation. El handle navigation lo que hace es descomponer la ruta, porque esa ruta pues, puede venir con varias partes, un camino completo. Entonces ese camino lo descodificas, lo descompones en distintas partes con el método split. Esto es todo JavaScript nativo, incluso de Code URI Component, es algo que nos da el navegador. Y una vez que tienes las partes de la ruta, que sería parts, lo que miro es si la ruta, si no tenía partes la ruta, o sea, estoy navegando a la barra directamente al dominio sin decirle ninguna ruta, pues me muestra la sección. Aquí es donde se define lo que es el section, ¿de acuerdo? El section es home, y si estoy navegando a otra parte de la ruta, lo que voy a utilizar es la primera parte de la ruta, lo que hay justamente después de la barra y antes de la próxima barra, o sea, la primera sección de la ruta, lo meto en la propiedad section. Entonces, cada vez que alguien escribe aquí cualquier cosa, about, o bueno, coloca aquí la ruta tal cual, le dice welcome to my app, y yo le digo aquí contact, pues al cambiar esto, se ejecuta este método handle navigation y el handle navigation descompone la ruta en varias partes. Incluso este contact pues, podría tener incluso varias cosas. Eso no le hace caso. Simplemente se pilla la primera parte de la ruta y con esa primera parte de la ruta lo guarda una variable, una propiedad del componente que se llama section. Y esta propiedad del componente hace que cuando este template se ejecuta este método aquí que es display section,
Y display section lo que hace es que pues se muestra lo que es cada una de las secciones. A display section le pasas la sección actual y según la sección actual, pues ya en un switch, mira, a ver, oye, estoy en la home, pues estoy en la home, hago esto. Estoy en la página de login, entonces hago esto. Estoy en la página de registro, hago esto. Estoy en la página de contacto, pues hago esto. En la página de about, pues lo que hemos visto, por ejemplo, se importa el componente. Este import, esto se llama, es una cosa de JavaScript también, y que es un import dinámico. Dynamic import se llama en inglés, o sea, es igual. El caso es que los imports dinámicos son códigos de JavaScript que tú no cargas al principio. Digamos, estos imports de aquí están escritos en el código, son imports estáticos, son imports normales. Cuando yo cargo este componente, todos estos imports se cargan todo seguido. ¡Pum! Se carga todo esto de una vez. Pero lo que son los imports dinámicos tienen la característica de que no se cargan hasta que no se ejecuta esta sentencia. Con lo cual estamos implementando aquí lo que se llama un lazy load. Es decir, que esta página no se carga de manera completa, sino que solo se carga la página de home. Si entramos en la raíz, solo se carga la página de home y todo el resto de componentes no se carga. O sea, no se carga la sección de login, no se carga la sección de registro y tal. Entonces, solo cuando ya navego para una de las secciones es cuando se carga ese componente en sí por el Dynamic Import. Es como un lazy load, ¿de acuerdo? Entonces se carga primero el componente en sí y luego utilizamos el componente para poder pues mostrar la página de login, mostrar la página de registro, la página de contacto o cualquiera de las páginas o la página de reset para poder si has olvidado la contraseña o etcétera. Muy bien. Y listo, con esto ya lo tenemos todo más o menos entendido, lo que sería una single page application con web components, que es lo más nativo que lo podéis hacer sin ningún tipo de, bueno, complicación y bastante completa, optimizada. Además, como habéis visto, está enganchada con el sistema de login y registro que te da un API del backend, con lo cual esa parte con este boilerplate ya lo tendríais generado, simplemente habría que ir creando un montón de secciones tantas como necesite vuestra aplicación, ¿de acuerdo? Incluso aquí esto igual ha llamado la atención, de hecho ya estoy terminando, si tenemos alguna pregunta la podéis ir dejando ahí en el chat y estáis viendo cómo esto lo que hace está cuando la página está abriéndose, lo que detecta es, a ver, espérate que busque el código de esta parte. Checkout. A ver, no estoy encontrando. Ah, no, es que no lo estoy encontrando porque no lo hace este componente, ¿de acuerdo? Vale, ahí en la cabecera hay un componente que es el delay user. Lo bueno de los componentes es eso, que no hace falta que tengas toda la funcionalidad dentro de tu componente de aplicación. Este componente delay user, de acuerdo, lo tenemos aquí en user, delay user, lo que hace es que se encarga de la parte de comunicación con el backend y lo que hace es, oye, cada vez que se carga este componente hace un checkout. Y este checkout lo que hace es, ¿quién me da este código? Ausmixing. Lo que hace checkout es, pues se conecta con, aquí está toda la gracia de las conexiones con el API y lo que hace es que, bueno, intenta acceder a un endpoint del API, que es el API user, y si el endpoint pues te devuelve unas cosas u otras, pues tú ya decides, sabes si tienes un usuario o no tienes un usuario. En el caso de que haya ido bien,
se va a ir por este lado y dice, vale, pues entonces seteo el usuario a lo que me devuelve la API y le digo que me diga el resto de la aplicación, le diga, oye, hay un usuario, o sea, se ha detectado un usuario. Si no tenía un usuario, pues simplemente me va a salir por este lado y le digo al resto de la aplicación, oye, no tengo un usuario. Estos dos métodos por aquí están aquí, dispatch user detect, lo que hace es lanza, todo esto es JavaScript nativo, ¿de acuerdo? Es todo JavaScript, aquí no hay nada de librería. Simplemente lanzo un custom event, es algo de JavaScript, repito, y les digo, user ha sido detectado. Y entonces el resto de la aplicación, quien esté escuchando ese evento, va a decir, vale, pues se ha detectado un usuario. ¿Y quién escucha ese evento? Pues lo está escuchando la aplicación en sí. Este user, delay user, aquí le estoy enganchando un manejador de evento que se llama user detected, que dice this.setUser. Y este setUser, si lo veis, lo que simplemente recibe el objeto de evento y dice, vale, la aplicación mía, dentro de esta aplicación, el usuario sea lo que me está devolviendo el detalle del evento. Y directamente estoy seteando la variable user. Gracias a ese seteo de la variable user, aquí lo que hace es, oye, hasta que no sepas que si esa variable está definida, pues tú me muestras la ruedita funcionando porque estoy diciendo, vale, espérate que no sé si es un usuario válido o no es un usuario válido, déjame que verifique el usuario y el momento que verificas el usuario, ¡paf! Pues ya no va a estar indefinido, entonces te va a mostrar la sección adecuada, que esto ya lo he explicado, que se carga a través de lo que es la ruta de la aplicación, que gracias a la descomposición que nos permite el sistema de routing. Y bueno, esto es la manera de desarrollar una SPA con JavaScript nativo y Web Components, que nos daría un estilo de desarrollo muy similar al que tenemos con aplicaciones del estilo de React o Next o lo que sea. Si tenemos alguna pregunta, la podemos pasar, sería un buen momento. Pues de momento, Miguel Ángel, no ha llegado ninguna pregunta. Entonces sí que os animo a todos, ya que tenemos aquí al experto, de que dejéis alguna pregunta en la sección de preguntas o en el chat. Y mientras, os voy a dejar un enlace en el chat por si queréis dejarnos alguna reseña acerca de esta sesión o sobre otros temas que os gustaría tratar en próximos webinars, para que así nos ayude a seguir trabajando en cosas que os puedan parecer interesantes. Estupendo. Quiero dejar aquí esta otra referencia a un boilerplate que funcionaría de la misma manera que el boilerplate que hemos explicado y que hemos repasado así muy rápidamente, pero bueno, en este webinar, pero que está basado en un framework que se llama Next.js. Next.js es un framework que está basado en React y bueno, te ofrece lo mismo que tú puedes hacer con JavaScript nativo, pero con en vez de montártelo por tu cuenta, pues te lo montan ellos, ¿no? Y aquí tenéis este modelo de aplicación que hace también una SPA, pero esta SPA, digamos que estaría basada en un framework, que bueno, hay personas que les gusta trabajar con frameworks y hay personas que no, pero al final es un poco el mismo código que estamos viendo. Tendrá este código, a decir verdad, no lo he trabajado tanto o no lo tengo tanto estudiado, pero aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que es la parte de las conexiones con el API. Las conexiones con el API son exactamente, el código varía un poquito, pero te hacen las mismas operaciones de login, la operación de registro y todo ese tipo de cosas que nosotros también estábamos haciendo en este API. Entonces, si alguien dice, no, es que yo prefiero frameworks, pues nada, también existe ese mismo API, la puedes ejercitar a través de esta aplicación que se llama Breeze Next, que la hace el equipo de Laravel. Digamos que sería la alternativa oficial para poder trabajar con un SPA
pero utilizando un framework como el caso de Next, que, bueno, es más, te ofrece más cosas que a lo mejor el Java, bueno, no, o sea, al final todo lo mismo, porque al final tú lo puedes hacer, digamos que a mano desde cero, de la manera que hemos visto en esta sesión, o lo puedes hacer basado en framework. Claro, basado en framework tiene otras ventajas y tiene otras desventajas, ¿no? O sea, como todo en la vida, tiene su parte buena y su parte mala. Pero yo sé que hay muchas personas que dicen, no, no, a mí React, React, React. De hecho, seguramente si este webinar lo hubiésemos titulado el desarrollo de una SPA con React, quizás hubiese llamado más la atención que, si directamente dices Web Components, que las personas a lo mejor no lo conocen tanto, no saben que todas estas cosas que te ofrece una librería como React las puedes hacer con JavaScript nativo y con, componentes que te pesan muy poco y, bueno, que están también absolutamente válidos. Pues sí, pues no ha llegado ninguna pregunta, entonces es porque lo has explicado todo y no ha quedado ninguna duda a los asistentes. Así que lo Muy dejamos bien. aquí, si te parece bien, Miguel Ángel. Muchas gracias por esta demostración que nos has realizado en directo y nos vemos en las siguientes. Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Buen día, hasta luego.